Buenos días, queridos estudiantes del grado quinto. Vamos a continuar estudiando los ecosistemas y vamos a ver cómo los ecosistemas cambian, cómo los ambientes no son estáticos. Los ecosistemas se relacionan también los organismos a través de la alimentación. Los seres vivos necesitan alimentarse y para obtener la energía y la materia que les permite crecer, mantenerse y realizar las actividades, ellos necesitan energía. Y recordemos que la energía la toman de los alimentos y según ese tipo de alimentos los podemos clasificar como autótrofos, es decir, que pueden transformar la energía del sol, el agua, los minerales del suelo, el dióxido de carbono, los azúcares y aprovecharlos para su nutrición. Es el caso de las plantas, las algas y algunas bacterias. Tenemos los organismos heterótrofos que deben obtener la energía, la materia de los tejidos de otros seres vivos, como el caso de hongos, protistas y animales, incluso el ser humano. Muy bien. Entonces, para concluir, podríamos decir que las relaciones alimenticias que se establecen entre los organismos y entre estos en el ambiente determinan el funcionamiento de los ecosistemas, porque ellos cambian constantemente. Esto genera un flujo constante de energía y esta energía se da entre factores bióticos y factores abióticos. Cuando hablamos de este tipo de cambios, hablamos de niveles tróficos. Los niveles tróficos se refieren a la clasificación de las especies u organismos autótrofos, heterótrofos, atendiendo a la forma como obtienen el alimento, es decir, la materia y la energía del medio ambiente de su entorno directo. En este caso, por ejemplo, tenemos productores, consumidores y descomponedores. Vamos a mirar las características de cada uno de ellos, aunque esto lo habíamos trabajado el año pasado en el grado cuarto. Hablamos de productores, es decir, organismos autótrofos que constituyen el primer nivel trófico. Usan la energía del sol para generar moléculas ricas en energía química, como azúcares que les sirven de alimento a ellos y a otros seres vivos. Por ejemplo, en este grupo tenemos plantas, algas y algunas bacterias. Existen productores en ecosistemas terrestres y ellas son las plantas. Las plantas son los principales productores, aunque en algunos lugares muy húmedos también podemos encontrar algas. En los ecosistemas acuáticos, los productores son las algas y algunas bacterias fotosintetizadoras como el fitoplancton, que son la base de las cadenas tróficas en estos ambientes. También se encuentran algunas plantas conocidas como pasto de tortuga. Vamos con los consumidores. Recordemos que los consumidores son aquellos organismos que deben alimentarse de otros seres vivos para poder obtener los nutrientes y la energía. Dependen de ellos para poder cumplir con sus funciones vitales. Recuerden la función de relación, nutrición y reproducción y además mantener la temperatura de su cuerpo. Recordemos que desde hace ya varios años, desde por allá segundito, vimos que los organismos herbívoros son aquellos que se alimentan de plantas o algas y son abundantes en los ecosistemas. Tenemos los carnívoros que se alimentan de tejidos de otros animales y tenemos los omnívoros que se alimentan tanto de plantas o también de tejidos animales, también llamados generalistas. Para este caso, para los niveles tróficos, vamos a clasificarlos de otra forma. Les vamos a decir consumidores primarios, que son aquellos organismos que se alimentan de materia vegetal, es decir, allí están todos los herbívoros. En el segundo grupo tenemos los consumidores secundarios, que son los que se alimentan de organismos herbívoros, o sea, los carnívoros. Y en el tercer grupo tenemos los consumidores terciarios que se alimentan tanto de organismos primarios como de organismos secundarios.
los descomponedores. Los descomponedores conforman el último nivel trófico, pero se alimentan de materia orgánica que transforman en sustancias más sencillas, las cuales se aprovechan por los productores. Ellos son fundamentales en los ecosistemas porque como son los encargados de transformar la materia orgánica, los organismos autótrofos utilizan esa materia orgánica permitiendo que circule así por todo el sistema o por todo el ecosistema. Vemos que en este grupo de descomponedores tenemos los carroñeros. Los carroñeros se les llama así porque se alimentan de animales muertos, como por ejemplo los cangrejos, el chulo, el buitre, el cuervo, las hienas y algunas hormigas. Los detritívoros, ellos se alimentan de restos de materia orgánica no viviente, como por ejemplo las cochinillas o marranitos, las babosas, los milpies o ciempiés, las estrellas de mar, las lombrices, los calamares y los hongos. Ellos se llaman organismos detritívoros. Muy bien, los niveles tróficos los podemos ver que nos permiten apreciar cómo fluye la energía y la materia en los ecosistemas, porque la cantidad de energía que se encuentra en cada nivel trófico es siempre mayor a la que se transfiere a otro nivel. Esto ocurre porque todos los seres vivos gastamos energía, la energía que consumimos a través de los alimentos, en nuestro mantenimiento, en las funciones vitales, y liberamos parte de esa energía a través de la respiración. A diferencia de la energía, la materia circula y es utilizada por otros organismos en el ecosistema. En esta parte del trabajo vamos a mirar cómo fluye o cómo circula la energía. Más adelante vamos a ver cómo circula la materia. Vemos entonces que la energía circula cuando los productores captan y utilizan la energía del sol. Una parte se utiliza y otra se libera en forma de calor. Entonces tenemos que la energía del sol le brinda a las plantas, que son los productores, a través de la fotosíntesis, energía. Y cuando la planta respira, libera calor. La planta, cuando el grillo la consume, le transfiere energía química y en este caso, este organismo herbívoro, llamado consumidor primario, también cuando respira, libera calor. Cuando la rana o el sapo se come el saltamonte, recibe la energía química que le transfiere. Este consumidor secundario, que es un carnívoro, también respira y libera calor. Pero cuando es presa, por ejemplo, de una serpiente, en este caso que es el consumidor terciario, también transfiere energía química y cuando respira, libera calor. Entonces, cuando cualquiera de estos organismos muera o sea cazado, transfiere la energía. En el caso de que muera, la energía se transfiere a hongos, bacterias o demás organismos descomponedores que se encargan de hacer el proceso de transformar esa energía química en materia orgánica y ser aprovechada nuevamente por los productores. Entonces, vemos que los consumidores obtienen la energía de su alimento y parte de ella usan sus funciones al liberarlo a través de desechos y formas de calor. Y son los organismos descomponedores quienes al final terminan por emplear la energía química que quedaba en ellos y transformarla en materia orgánica. Cuando nosotros hablamos de la energía, esta se puede representar y mirar cómo pasa de un organismo a otro, y eso se puede hacer a través de cadenas alimentarias, a través de redes o a través de pirámides tróficas o alimentarias. Vamos a recordar cada una de ellas. Recordemos que una cadena trófica o alimentaria es una forma de representar el paso de la materia y la energía, desde los productores hasta los consumidores o descomponedores, pero lo hacemos en línea recta y esta se limita por ahí a 3 o 4 eslabones. Es el caso, por ejemplo, de esta planta que le sirve de alimento a la mariposa. La mariposa le transfiere la energía al sapo y el sapo a la serpiente. Tenemos consumidores
de primer orden la mariposa y el productor la planta. Consumidores de segundo nivel o segundo orden la rana y de tercer orden la serpiente. Pero la serpiente también puede alimentarse del consumidor de primer orden, que es la mariposa. Entonces vemos que es directa el paso de la energía. No solamente se da en ecosistemas terrestres, también lo podemos apreciar en ecosistemas acuáticos. El fitoplancton o algas le sirven de alimento a los consumidores primarios como el krill, calamares o zooplancton. Estos a su vez les sirven de alimento a peces, crustáceos de menor tamaño, que a su vez les sirven de alimento a consumidores terciarios como peces, aves o mamíferos de tamaño grande, y estos a su vez les sirven de alimento a grandes cetáceos o a grandes depredadores acuáticos. Cuando hablamos de redes tróficas, cuando vemos que el conjunto de cadenas tróficas se interrelacionan y por tanto incluyen un número mayor de organismos, tanto productores como consumidores y descomponedores. Entonces tenemos que una gran cantidad de productores les sirven de alimento a los primeros consumidores o consumidores de primer orden. Los consumidores de segundo orden serían en este caso el armiño y el zorrillo. De tercer orden vendría la lechuza y de cuarto orden estaría el lobo ártico, que nos podemos dar cuenta que en este caso un organismo le sirve de alimento a varios consumidores, pero vemos también que un consumidor se puede beneficiar mucho más que otro. En este caso vemos que el zorro ártico se beneficia de varios organismos que le brindan energía, pero el lobo ártico es el mayor beneficiario que recibe la energía de diferentes organismos que puede cazar para alimentarse. Las pirámides tróficas. Veíamos que las pirámides tróficas nos muestran el número de individuos o de materia que hay en un nivel trófico. En el primer nivel tenemos los productores siempre están en el primer nivel porque son mucho más abundantes y son la base para mantener todos estos organismos. Y en el segundo, tercer y cuarto nivel se ubican los consumidores. Los descomponedores no están en un nivel exclusivo. ¿Por qué? Porque ellos los podemos apreciar o se pueden encontrar en cualquier nivel, ya sea en el de los productores o en los consumidores del cuarto nivel. Las pirámides se pueden representar de acuerdo al número de individuos y a la cantidad de energía que va de un nivel a otro. Veamos. Pirámides de la abundancia o de número. Este tipo de pirámides nos muestra la cantidad de organismos en un nivel trófico en un tiempo determinado y la energía se representa en julios o en kilocalorías. Vemos también las pirámides de la energía, entonces acá ya la vemos es a través de kilocalorías y cada piso representa la energía almacenada, que por ejemplo acá la energía almacenada es de 11.977, pero la que se transfiere es de 8.833 para el siguiente nivel. En el siguiente nivel vemos que la cantidad es de 1.890, pero la que va a transferir es 1.478 porque acá se quedó el resto. Tenemos que acá 316 kilocalorías y transfiere el 67 kilocalorías, y al último nivel de los terciarios solo llegan el 15% de las kilocalorías y al ambiente se libera 6 kilocalorías. Es decir, cada piso representa la energía almacenada y la que queda disponible para el siguiente nivel. Para concluir, vamos a ver el siguiente video sobre las relaciones tróficas. La red trófica o red alimentaria es el conjunto de interacciones alimentarias entre los seres vivos de un ecosistema. Una red trófica está formada por el entrelazamiento de múltiples cadenas alimentarias, secuencia lineal que va desde el productor hasta el último consumidor.
En estricto sentido, las redes tróficas no son abiertas, sino que terminan formando ciclos cerrados donde todo organismo termina siendo alimento para otro. Esto debido a que los descomponedores y detritívoros terminan incorporando los nutrientes de cualquier ser vivo a la red. Dentro de una red trófica se identifican distintos niveles tróficos, con el primero formado por los productores que introducen la energía y materia al sistema mediante fotosíntesis o quimiosíntesis. Luego, estos productores sirven de alimento a los consumidores denominados primarios, los cuales a su vez serán consumidos por otros consumidores secundarios. Además, pueden presentarse otros niveles de consumidores dependiendo de la complejidad del ecosistema. Adicionalmente, las redes se vuelven más complejas debido a que existe una importante proporción de organismos omnívoros, consumen animales, plantas y hongos. Por lo tanto, este tipo de organismos pueden ocupar distintos niveles tróficos en un momento dado. Existen distintos tipos de redes tróficas según los distintos ecosistemas donde se desarrollan y del modelo empleado por el investigador. En términos generales encontramos redes tróficas terrestres y redes tróficas acuáticas, y dentro de estas últimas, dulceacuícolas y marinas. De igual forma, en las redes terrestres, cada bioma tiene sus peculiaridades dependiendo de las especies que lo conforman. Niveles tróficos. Los niveles tróficos hacen referencia a la jerarquía de cada nudo de red trófica partiendo del productor. En este sentido, el primer nivel trófico es el de los productores, seguido de los distintos niveles de consumidores. Un tipo de consumidor final muy particular son los organismos detritívoros y los descomponedores. Aunque el modelo tiende a representar la red como una jerarquía ascendente, se trata realmente de una red tridimensional e ilimitada. Al final, los consumidores de mayor nivel también serán consumidos por los detritívoros y descomponedores. Asimismo, los nutrientes minerales que liberan los detritívoros y descomponedores serán reincorporados a la red por los productores primarios. Flujo de energía y materia. Un ecosistema es una compleja interacción de factores abióticos, clima, suelo, agua, aire, y factores bióticos, organismos vivos. En este sistema ecológico fluye la materia y la energía, siendo la fuente primaria de energía la radiación electromagnética del Sol. Otra fuente de energía son las aguas termales de las fumarolas de las profundidades abisales oceánicas. Esta fuente alimenta redes tróficas muy particulares, únicamente en los fondos marinos. Productores. Los productores son todos aquellos organismos que obtienen su energía de fuentes inorgánicas, bien sea la energía solar o de elementos químicos inorgánicos. Estos productores constituyen el nudo de entrada de la energía y materia a la red trófica. La energía solar y la vida. La energía del Sol no puede ser aprovechada por todos los organismos vivos para su desarrollo estructural y funcional. Solo los organismos autótrofos pueden asimilarla y transformarla en formas asimilables para el resto de la vida sobre la Tierra. Esto es posible gracias a una reacción bioquímica llamada fotosíntesis, activada por la radiación solar captada por un pigmento especializado, la clorofila. Empleando el agua y el CO2 atmosférico, la fotosíntesis transforma la energía solar en energía química bajo la forma de carbohidratos. A partir de los carbohidratos y empleando los minerales absorbidos del suelo, los organismos autótrofos pueden construir todas sus estructuras y activar su metabolismo. Los principales autótrofos son las plantas, algas y bacterias fotosintéticas, que constituyen el primer nivel de la cadena trófica. Por tanto, cualquier organismo que consuma un autótrofo tendrá acceso a esa forma química de energía para su propio desarrollo. Quimiótrofos. El reino Archaea, unicelulares similares a bacterias, incluye organismos capaces de obtener energía a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos.
Litótrofos. Para esto no usan la luz solar como fuente primaria de energía, sino sustancias químicas. Estas sustancias las obtienen, por ejemplo, en las profundidades marinas, emitidas por los escapes volcánicos submarinos. Igualmente, son organismos autótrofos y por tanto también forman parte de la base de cadenas alimentarias. Consumidores primarios. Este nivel incluye a los organismos heterótrofos, es decir, que no son capaces de producir su propio alimento y lo obtienen consumiendo productores primarios. Por tanto, son consumidores primarios todos los herbívoros y también los organismos que consumen arqueas quimiosintéticas. Herbívoros. No todas las estructuras vegetales son fáciles de digerir como los frutos carnosos que han evolucionado para ser consumidos y contribuir a dispersar las semillas. En este sentido, los herbívoros se han adaptado para poder digerir los fibrosos tejidos vegetales mediante complejos sistemas digestivos. En estos sistemas se establecen relaciones simbióticas con bacterias o protozoarios que ayudan al proceso mediante la fermentación. Omnívoros. Los omnívoros son organismos consumidores capaces de comportarse como consumidores primarios, secundarios e incluso terciarios. Es decir, son organismos que consumen tanto alimentos de origen vegetal, animal, hongo o bacteria. En esta categoría entra el ser humano, también sus parientes, los chimpancés y otros animales como los osos. Asimismo, muchos detritívoros y descomponedores se comportan en sentido estricto como omnívoros. La presencia de los omnívoros, especialmente en niveles intermedios de las redes, hacen más complejo el análisis de las mismas. Consumidores secundarios. Son aquellos organismos heterótrofos que no son capaces de consumir directamente a los productores y obtienen su energía consumiendo a los consumidores primarios. Constituyen los carnívoros, los cuales ingieren y digieren los tejidos que constituyen el cuerpo de los consumidores primarios para obtener energía y desarrollarse. Depredadores menores. Como consumidores secundarios entran sobre todo aquellos organismos que al mismo tiempo se alimentan de consumidores primarios, pueden ser objeto de consumo. En este caso, servirán de alimento a depredadores mayores que constituyen la categoría de consumidores terciarios. Plantas insectívoras. Otro caso que introduce complejidad en las redes tróficas es el de las plantas insectívoras. Estas plantas son productores en la medida que realizan el proceso de fotosíntesis a partir de la energía solar, pero también son consumidores secundarios y terciarios, ya que degradan insectos. Por ejemplo, especies de plantas de las familias Droseraceae, género Drosera, y Serraceniaceae, género Helianthora, crecen en las cimas de los tepuyes, montañas tabulares de arenisca con suelos pobres en nitrógeno. Este tipo de plantas han evolucionado para obtener el nitrógeno de los cuerpos de insectos e incluso de pequeñas ranas. Consumidores terciarios. Son organismos heterótrofos que se alimentan de otros consumidores, sean primarios o secundarios. En el caso de los omnívoros, también incluyen en su dieta a los productores directamente. Aquí se encuentran los superdepredadores, que son organismos capaces de depredar a otros, pero no son objeto de depredación. No obstante, al final de su ciclo de vida terminan siendo consumidos por carroñeros, detritívoros y descomponedores. Superdepredadores. Se considera que están en la cima de la pirámide alimentaria, siendo el principal superdepredador el ser humano. Casi todas las redes alimentarias poseen uno o más de estos superdepredadores, como el león en la sabana africana y el jaguar en la selva amazónica. En los ecosistemas marinos están los tiburones y la orca, mientras que en los dulceacuícolas tropicales están los cocodrilos y caimanes. Carroñeros.
Algunos animales se alimentan de cadáveres de otros animales que no fueron cazados por ellos. Tal es el caso de los zopilotes o buitres, así como también algunas especies de hienas. La hiena manchada sí es capaz de cazar. Se trata por tanto de consumidores que se alimentan de consumidores de cualquier nivel trófico. Algunos autores los incluyen en los descomponedores, mientras que otros niegan esta ubicación debido a que estos animales consumen grandes trozos de carne. De hecho, hay algunos depredadores que actúan como carroñeros cuando escasea la caza, como los grandes felinos e incluso el ser humano. Parásitos. Las distintas formas de parasitismo también son un factor de complejidad de las redes tróficas. Una bacteria, un hongo o un virus patógeno consumen al organismo parasitado e incluso causan su muerte, y por tanto se comportan como consumidores. Descomponedores o detritívoros. Incluyen la gran variedad de organismos que contribuyen a degradar la materia orgánica una vez que los seres vivos mueren. Son heterótrofos que se nutren a partir de materia orgánica en descomposición y abarcan bacterias, hongos, protistas, insectos, anélidos, cangrejos y otros. Bacterias y hongos. Si bien estos organismos no son capaces de ingerir directamente porciones de materia orgánica, son descomponedores muy eficientes. Lo logran gracias a que secretan sustancias capaces de disolver los tejidos para luego absorber los nutrientes. Detritívoros. Estos organismos consumen directamente la materia orgánica en descomposición para obtener su alimento. Por ejemplo, lombrices de tierra, Lumbricidae, que procesan la materia orgánica, la cochinilla de la humedad, Onisidea, escarabajos y muchas especies de cangrejos. Hasta aquí hemos llegado con nuestro video. Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para recibir mucho más contenido asombroso. ¡Hasta la próxima! Muy bien, como pudimos apreciar, las redes tróficas tienen gran variedad de organismos. En nuestro cuadernito vamos a desarrollar un taller que consta de 5 partes así. Vamos a completar el mapa conceptual de los niveles tróficos. Recuerden, se debe anotar el enunciado con la respectiva respuesta. En la segunda parte vamos a copiar cómo fluye la materia o la energía en los ecosistemas. Luego vamos a apreciar unas imágenes de organismos que habitan en nuestro ecosistema, en nuestro entorno en el municipio de California. Con estos organismos vamos a representar una cadena alimentaria, una red trófica o alimentaria y una pirámide alimentaria. Como recomendaciones, tenemos desarrollar el taller en el cuadernito haciendo uso correcto de la ortografía, escribir el enunciado y la respuesta de cada pregunta del taller, y cuando ya esté terminada el trabajo completo, que obviamente lo hacemos durante la jornada, agregamos a la plataforma en modo el trabajo en el tiempo estipulado. Recuerden que cualquier duda o inquietud, con gusto estaré pendiente para colaborarles a través del WhatsApp. Mil gracias, familia, por su colaboración, por su apoyo.